Bienvenidos a Ahora Ciudad Real, su magazín de sociedad. Hoy el mundo del periodismo y la naturaleza serán los protagonistas. Además, recuerden que IMAX Televisión retransmitirá en directo este domingo el desfile de piñata de Ciudad Real a partir de las 11 de la mañana. Comenzamos, Ahora Ciudad Real. Hola, ¿qué tal? Ya estamos un día más en Ahora Ciudad Real. Ya saben que de martes a viernes pueden vernos en directo a partir de las 4 de la tarde y posteriormente a las 9 de la noche en redifusión. Como decimos, hoy tenemos que hablar de la situación actual del periodismo, los pactos de gobierno a nivel nacional y posteriormente de naturaleza con Madrona Activa, una empresa de turismo activo situada en Fuencaliente. Sin más, vamos a empezar nuestra tertulia especial de periodistas en el día de hoy presentando a nuestros contertulios. A mi derecha se encuentra Venceslao Monterroso, él es periodista, ¿qué tal? Muy bien, a tu derecha geográfica que no política, que diría Javier Martín del Burgo, es director general del deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy bien, encantado de estar aquí contigo, estoy como en casa siempre. Pues muchas gracias por estar aquí, Venceslao. Un placer. Y también nos acompaña a mi izquierda Santos González Monroy, director de Mi Ciudad Real. ¿Qué tal, Santos? Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros de nuevo, después de quizá años, ¿no?, que hacía que no me pasaba por esta casa para las tertulias, pero siempre encantado, por supuesto. Que luego en realidad también sois al fin y al cabo, como tú has dicho, pues prácticamente de la casa, ¿no? Sois todos fijos dentro de las tertulias de IMAX Televisión. Por etapas, en diferentes periodos, en diferentes programas, con compañeros como Eugenio Blanco o Rodelinda, que también estuvo por aquí, ahora contigo. Yo también he pasado por el programa de deportes, pero sí, al final siempre existe ese vínculo y bueno, pues un placer, cada vez que nos llamáis ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Y Santos también tertuliano en Onda Cero Portellano. Sí, también encantado de estar allí con Benjamín, con Julián y tomando siempre el pulso de la actualidad, en ese caso básicamente de Portollano. Yo quería empezar hablando de la situación del periodismo en estos momentos. Claro, cuando hablas de periodismo, pues no puedes tampoco centrarte en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Quizás también tenemos que hablar de la provincia de Ciudad Real, pero a nivel nacional, ¿cómo veis el panorama actual dentro del periodismo? Yo creo que aquí debate va a haber poco, porque imagino que tanto Santos como yo estaremos un poco de acuerdo en las mismas premisas. Es que la situación del periodismo es mala desde hace años. Ya estaba, siempre se decía que el periodismo ya estaba en crisis antes de la crisis, que la coyuntura económica tan mala que vino acentuó todavía más esa problemática del periodismo y de los periodistas. Se tocó fondo y seguimos en el fondo. Yo creo que es una profesión que no ha remontado el vuelo todavía, ¿no? Porque se han perdido muchísimos puestos de trabajo dentro de los medios de comunicación o vinculados con la profesión periodística y no se han recuperado. Sí es verdad que a lo mejor se ha parado la sangría, que ya no se destruyen tantos puestos de trabajo porque no hay más que destruir, porque ya se han perdido todos los que había que perder, pero es cierto que no se están recuperando, ¿no? Así que la situación es dramática, con muchos compañeros abocados al desempleo o que se han tenido que buscar la vida en otras actividades que nada tienen que ver con la comunicación, y así seguimos, ¿no? Yo estoy básicamente de acuerdo. Realmente habría que preguntarse si realmente hay un verdadero periodismo en la actualidad. A los periodistas se nos ha venido encima, por así decir, la tormenta perfecta, porque no olvidemos que a la crisis económica, porque al fin y al cabo estamos hablando de empresas, que en este caso su manufactura, entre comillas, es informativa. Pero la crisis económica que ha venido a estas empresas, como cualquier otra de este país, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, hay que añadir la crisis de valores que atraviesa la profesión, una crisis de valores muy profunda, porque los periodistas, quieras que no, estamos muy sometidos y muy influenciados y muy mediatizados por los poderes públicos, por las instituciones y los partidos políticos, y a esa crisis de valores, a esa crisis económica, ha venido a sumarse quizá la oleada definitiva, que ha sido la crisis tecnológica, porque no olvidemos
que al esquema tradicional de los medios informativos se ha sumado últimamente el mundo de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, Internet, las redes sociales, los smartphones y demás, que han revolucionado todo el esquema establecido y que, bueno, están obligando a los medios a buscar alguna manera, no sé, quizás revolucionaria, ¿no? A ver si alguno nos podemos inventar la rueda para intentar buscar el verdadero negocio, ¿no? Estamos acostumbrando a la gente con estas nuevas tecnologías a consumir información de una manera gratuita, prácticamente regalándola, y eso ha hecho mucha mella en la profesión. Lógicamente, como decía Venceslao, están bajando los sueldos, están ajustando plantillas y, bueno, yo creo que el modelo periodístico del futuro aún está por dibujar. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que el futuro de la transmisión de información de una forma profesional y que a uno le permita vivir de ello está en Internet, están las nuevas tecnologías, pero no sabemos cómo todavía, ¿no? No hemos encontrado esa fórmula a la que aludía Santos para que un blog, una página web que tenga seguidores, que tenga lectores, que detrás tenga un buen equipo profesional de periodistas transmitiéndoles esa información, pues genere una actividad económica que permita a quienes hacen ese trabajo vivir de ello. Hace unos meses, en la Feria del Cómic de Ciudad Real, recibíamos la visita de Antonio Fraguas Forges, el gran dibujante de tiras cómicas, y él apuntaba una cuestión que a mí me parece interesante. Santos acaba de decir, no, es que la gente está accediendo a la información de forma gratuita. Eso no es cierto, la gente está pagando. Lo que pasa es que está pagando a las compañías telefónicas que te están dando... Está pagando a los intermediarios. A los intermediarios. Pero no a los elaboradores de... Claro, entonces Forges apunta, ahí es donde está el pastel. Pero claro, dile tú a Vodafone, a Movistar o a quien sea, o a Orange o a Yastel, a cualquier compañía telefónica que parte del pastel que se están llevando lo dedique a pagar a quienes ponen de verdad los contenidos a los que ellos dan acceso, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puede haber un resquicio para que se regule, para que de alguna manera sí que pues, se pueda conseguir que el dinero que obtienen estas grandes empresas por dar el servicio repercuta también en quienes realmente dotan de contenido a ese servicio, ¿no? Bueno, ya estaríamos hablando también de una legislación mediante, de un proceso legislativo muy costoso en tiempo. Yo lo veo complicado, De momento... Y muy complicado sacar adelante porque al final te estarías enfrentando a los grandes lobbies, ¿no? de las comunicaciones. Sí. Luego hay otro factor también importante y es que, claro, a medida que el periodismo, y no solamente estoy hablando de la época de crisis económica, sino de los últimos 15 o 20 años, ha habido un factor determinante para que los periodistas perdamos un poco la credibilidad de cara a la opinión pública, ¿no? Una de las profesiones más denostadas según las encuestas siempre es la del periodista, ¿no? La del periodismo, y es la creciente dependencia que estamos teniendo todos los medios de comunicación de las instituciones públicas que dependen de partidos políticos. Bueno, pero yo creo que al final eso era el pico de esa situación, se registró hace años, cuando realmente las instituciones públicas tenían más dinero para poder invertirlo en medios de comunicación. Yo creo que ahí sí que había no una dependencia mayor, pero había una dependencia muy clara, y yo creo que buena parte de... Sigue ocurriendo, ¿no? Claro que sigue ocurriendo, es un pico que no ha bajado. Pero es que hay un problema, es que aquí estamos hablando de que cuántos medios de comunicación han cerrado con la crisis económica. ¿A qué se debe que esos medios de comunicación cierran? Se debe a que las instituciones recortan el gasto. Y esos medios de comunicación dejan de recibir dinero en concepto de publicidad institucional. Y muchos medios que es que prácticamente en su cuenta de resultados estamos hablando de unos ingresos que a lo mejor cubrían el 80-90% solo con la publicidad institucional, ¿no? Eso no podía ser, y yo creo que es una de las grandes causas de la crisis de los medios de comunicación de los últimos años, especialmente en provincias, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿no? Donde más se nota, lógicamente, donde menos diversificación hay de proveedores o, por así decir, de financiación, es en las provincias y en las regiones. Sí, pero bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Porque a nivel nacional también es cierto que las instituciones también son muy importantes en los medios. Hombre, a nivel nacional ha habido grandes medios de comunicación como la cadena SER que planteó Eres, tal, o sea, también les ha afectado, ¿no? Pero no les ha abocado al cierre, como ha sucedido con muchos medios de provincias, no en Ciudad Real, sino en toda España.
Y todo eso va en detrimento también de la calidad informativa, porque, claro, ya no estamos hablando solamente de las presiones de los partidos políticos, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Si los periodistas debemos ser fiscalizadores de la opinión pública y de la gestión pública a todos los niveles, municipal, provincial, autonómica, los partidos políticos y las instituciones públicas a su vez intentan presionar a los informadores para, bueno, pues para intentar manipular las informaciones a su conveniencia, para, en fin, intentar que saquen a la luz pública, a la opinión pública, sus puntos de vista. Y claro, cuando el dinero se mete por medio ahí, no es que ya te presionen, es que automáticamente muchos periodistas, no hace falta que un político le descuelgue un teléfono, ni que un director de informativos te llame al despacho. No, automáticamente se ejerce una autocensura que también va en detrimento de la calidad informativa. Creo que hay, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, un miedo cerval o cuando menos demasiada prudencia a la hora de sacar determinados temas o abordar determinadas informaciones que los periodistas piensan que pueden perjudicar o que pueden molestar determinados estamentos, determinadas instituciones, que son las que financian, en resumidas cuentas, a esos medios de comunicación, ¿no? Estamos en una vorágine, en un bucle, en una pescadilla que se muerde la cola de la que es muy difícil salir. Por eso no paramos de dar vueltas a ver si alguien se inventa la rueda para intentar diversificar, porque el quid de la cuestión está en la diversificación de los medios de financiación, de los medios de comunicación. Pero claro, ¿cuál es la solución? O la regulación. Es decir, yo creo que es imprescindible que haya dinero público para el sostenimiento de los medios de comunicación. En la actualidad me parece fundamental. Bueno, vamos a regular cómo se accede por parte de los medios a ese dinero público. Lo que además yo creo que es que Santos y yo ya lo hemos hablado en este mismo, no en este mismo espacio, pero en uno similar de esta cadena, ¿no? La famosa ley de publicidad institucional, que en su día reclamamos desde la Asociación de la Prensa, ¿no? Ese es otro problema. Tampoco creo que los periodistas hemos sabido ser fuertes desde la Unión, ¿no? Por unas cuestiones o por otras en las que no voy a entrar ahora. Sí, porque bueno, el asociacionismo no ha funcionado. No ha funcionado dentro del periodismo. Hemos sido siempre, pues como nos conoce vulgarmente la gente, la canallesca, ¿no? No nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos, y nuestro afán corporativo es prácticamente nulo, ¿no? Entonces hemos sabido defender muy mal los intereses porque, en resumidas cuentas, hay que ser muy valiente para defender los intereses de los periodistas ante los poderes públicos y ante las grandes empresas y ante las grandes corporaciones. Estamos hablando de estamentos que te pueden aplastar, literalmente. ¿Pero creéis que el famoso intrusismo tiene algo que ver también con que la profesión esté tan denostada? Vamos a ver, porque se ha hablado mucho de este tema a lo largo de los últimos años. Yo fui presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Nosotros defendimos que si se creaba un colegio profesional de periodistas en Castilla-La Mancha, era necesario que quienes lo integraran fueran licenciados en periodismo. Esto no quiere decir que nosotros desde esa postura quisiéramos que gente que está ejerciendo el periodismo desde hace muchos años sin tener la titulación adecuada para ello tengan que perder su puesto de trabajo o que no puedan seguir ejerciéndolo. Nada más lejos de la realidad. Yo, además lo dije muchas veces, yo no quiero echar a nadie. Lo que sí quiero es, si queremos regular la profesión, hay que ponerle puertas al campo. Y hoy en día la única puerta que se le puede poner a este campo es la que establecen las universidades españolas, que son las que otorgan el título de licenciado en periodismo. Entonces, el que no tenga el título puede estar en una asociación de la prensa, porque hay muchos no titulados en las asociaciones de la prensa. A mí no me parece mal, es una asociación privada que establece sus criterios para ver quién entra y quién no. Pero cuando estamos hablando de un colegio profesional de periodistas, yo sí entendía que, hombre, ahí solo puede haber licenciados, para que no se den situaciones como la que se dio hace poco, cuando en la televisión regional, en Castilla-La Mancha Televisión, se contrata a una actriz para presentar los informativos. Y entonces la FAPE, presidida por la señora Elsa González, emite un comunicado denunciando el que no se cuente con un profesional titulado. Y claro, yo digo, ¿con qué autoridad moral viene ahora la FAPE a defender esta postura cuando ella es quien ha defendido que en los colegios profesionales que se están creando en toda España entren no titulados, ¿no? Entonces, coherencia, vamos a ponerle puertas al campo, vamos a hacer las cosas. ¿Que es traumático, que es complicado? Sí, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien, desde cero, y a partir de ahí, que poquito a poco consigamos que se regule la profesión de cara al futuro.
Yo no ¿Estás de acuerdo con eso? no estoy completamente de acuerdo, respetando el punto de vista de Venceslao, lógicamente, pero debemos partir de un punto básico. Además, ha sido el gran problema histórico de la profesión periodística en este país, y es que nunca ha estado regulada. Nunca ha estado regulada. Esto ha sido un batiburrillo. Ha entrado gente de todos los ámbitos y de todos los sectores. Ha habido periodistas con carrera y otros que venían de otros ámbitos, ¿no? Y periodista puede excelentes. ser un albañil que tenga labia, por ejemplo. No, pero O sea, hay no. excelentes comunicadores sin Y carrera. ha o habido sea, excelentes comunicadores, pues eso como digo, Luis hasta de- un albañil que tenga labia lo como puede Luis ser. del Olmo, Carlos Herrera, o sea, ¿a quién le va a discutir Otra su cosa profesionalidad? es la idoneidad de, lógicamente, un medio de comunicación cuente con una plantilla preparada, una plantilla con la formación específica, que vele también por un mínimo de ética profesional, que tenga unos mínimos conocimientos, para evitar precisamente esa degradación, ¿no?, de la imagen del periodista ante el resto de la sociedad. Entonces, como nos encontramos ante un problema histórico de esta inexistencia de la regulación periodística, si nos planteamos crear un colegio profesional, tenemos que ceder muchas cosas. Estamos hablando aquí, por ejemplo, en Ciudad Real, porque la gente nos entienda mejor. Hay compañeros, tú y yo nosotros tres tenemos nuestros estudios, ¿no?, nuestras carreras y nuestras licenciaturas, pero hay compañeros con décadas de experiencia que no han hecho otra cosa que trabajar en esta profesión toda la vida. Estamos hablando de informadores gráficos, de fotógrafos, periodistas en papel, en radio, en internet. Bueno, internet ya no, porque no son tan antiguos, ¿no? Y creo que esos compañeros sí se merecen un periodo puente, por lo menos, para que en un periodo de, digamos, regularización de la profesión puedan acogerse las ventajas de un colegio profesional. Eso hubiera sido esencial, se hubieran ahorrado muchos problemas, se hubiera demostrado una manga ancha, y yo creo que se hubiera conseguido también una mayor unión de la profesión. Hay que conciliar los intereses de gente que lleva muchísimo tiempo trabajando y que no podemos dejar ahora en la estacada, ¿no?, Pero es por que, la creación de un colegio pero es que ese profesional. es el... Porque hay maestros, yo tengo aquí en esta, no voy a nombrar a ninguno, pero yo considero en esta provincia que hay auténticos maestros del periodismo que no tienen la carrera, y no por eso les vamos a vetar el acceso a un colegio profesional. Entonces, creo que hubiera sido necesario compaginar los intereses de los dos colectivos, ¿no?, los titulados y los que, teniendo una experiencia probada en esta profesión, yo creo que tienen el mismo derecho a gozar de los mismos derechos de un colegio, Claro, pero es que profesional. ese es el modelo que se planteó en FAPE y en las asociaciones de la prensa hace 12 años, cuando se dijeron, vamos a cerrar la puerta, a partir de ahora solo van a entrar titulados, y los que no tengan titulación y quieran acceder ahora, que lo hagan, porque a partir de ahora no va a poder entrar nadie. Pues entraron muchos no titulados entonces a las asociaciones de la prensa y se estableció ese modelo. Y ese modelo no ha conseguido absolutamente nada. No, si en el cuanto modelo, a regulación. El modelo en sí no consigue nada. Vamos a ver, es que el modelo en sí no consigue nada. Hay que partir de la base de que no perjudica nada al modelo establecer un periodo puente, por así decir, o un periodo de transición, para que los no titulados regularicen, entre comillas, entre comillas, su condición, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de una carrera que no tiene regulación, no hay ningún decreto ley, no hay ningún decreto legislativo, como por ejemplo el de la medicina, sí, ¿no?, o el de los arquitectos. ¿Y por qué no puede el futuro Colegio Profesional de Periodistas de Castilla-La Mancha, una vez creado solo con titulados, conveniar, por ejemplo, con la Universidad de Castilla-La Mancha para establecer un máster para estas personas, licenciadas universitarias en otros ámbitos que vienen ejerciendo el periodismo desde hace muchos años? Después se puede hacer todo se hace usted un curso de un año, un máster, llámelo como se quiera, que le habilite para poder acceder al Colegio Profesional de Periodistas. Yo eso sí lo veo bien. Yo personalmente creo que, como esto es al fin y al cabo la pescadilla que se muerde la cola, porque como que se quiere poner solución pero al final no se le pone, yo siempre he optado porque no haya carrera de periodismo y ya está, que haya un grado superior de formación profesional y ya está, porque al fin y al cabo de esto se habla muchísimo, pero nadie le pone solución. Bueno, yo no estoy de acuerdo. A mí la formación sí me parece, me parece importante. Hombre, sí, pero si uno de los carrera de 5 años, un grado superior, 2 años. Uno de los argumentos que se esgrimen, y que creo que incluso Santos lo ha aportado un poco de pasada, hay muy buenos comunicadores, muy buenos periodistas que no tienen el título, sí, pero hay muchos más buenos periodistas con formación. Y los datos son los que son, quiero decir. Sí.
Porque además hoy en día yo creo que... En términos prácticos, no podemos vaciar de contenido unas facultades y unas escuelas que están constantemente generando nuevos titulados. Estamos hablando de miles de personas todos los años, de 3.000, 2.500, 3.000. Sí, pero si luego realmente de 3.000 titulados al año, resulta que encuentran trabajo 300, 400... Pero eso ya está en la regulación del mercado propiamente dicha y ahí sí que no podemos hacer nada. Ahí ya sí que no podemos hacer nada. A lo mejor sí que hay que reducir de plazas de periodismo en la Universidad Española. Se podría regular también por ley el número de plazas, el número de titulados que puedan tener su diplomatura a final de año. Pero me gustaría volver a un asunto que comentaba Vences. El colegio profesional no es ni más ni menos operativo, ni más o menos eficaz en función de si tiene titulados o no entre sus miembros. Yo creo que la eficacia de un colegio profesional, la eficacia de un colegio profesional, de una asociación profesional, de un colectivo, lo puedes llamar, de un gremio, lo puedes llamar como quieras, no hace falta que tenga ni siquiera la forma jurídica ni la figura jurídica de un colegio. La eficacia está en las personas. Si las personas que lo dirigen no son valientes, y es tan sencillo como eso, ya podemos tener el colegio profesional de más renombre del mundo que no nos va a servir absolutamente para nada. Porque, por ejemplo, aquí ha habido colegios profesionales, ha habido casos en el Colegio Profesional de Cataluña, que es uno de los pocos que conozco yo, otro en el de Galicia, y a nivel local y provincial en las antiguas asociaciones de periodistas, que se han visto vulnerados los derechos de muchos miembros de esas asociaciones y colegios y no se ha movido un dedo para defender sus intereses. O colegios profesionales que no han sabido presionar bien a las administraciones para avanzar en derechos, en libertades, para garantizar el derecho a la pluralidad, a la libertad de expresión y demás. Si no hay personas comprometidas al frente, es muy complicado, por muchos titulados que haya, que tenga un buen puerto la función de ese colegio profesional. Entonces hay que compaginar las dos cosas. Gente preparada, sí, gente con formación, pero también gente valiente y gente que se vea también resguardecida un poco o blindada, un poco, que tenga ciertas garantías de independencia, ¿no?, para defender los derechos de todo el colectivo. Y eso es lo que se ha echado en falta en muchas asociaciones, incluso colegios profesionales constituidos recientemente, que no dan resultados. Como presidente de la Asociación de la Prensa de Ciudad Real, sí me gustaría aclarar, hasta el año pasado, que evidentemente es una posición muy complicada en muchos momentos. Sí, claro. Es una posición en la que a mí, personalmente, me dolió la cabeza, pero creo que llegué en determinados casos hasta donde consideré que tenía que llegar y no me dolieron prendas en ningún momento a la hora de defender a un compañero del que la junta directiva que yo presidía pues entendíamos que se le habían vulnerado los derechos, pero evidentemente no es fácil y hay que torear mucho y hay que tener mucha mano izquierda y agota porque además en muchos momentos recibes críticas de las personas a las que estás defendiendo, ¿no? Que eso es lo que más duele, porque yo lo decía, ¿no? Uno está preparado para luchar contra los de fuera, pero luchar contra los de dentro es más duro, ¿no? Y, sí. Oye, dejando este tema, nos quedan tan solo 2 minutos y nos vamos a publicidad. Lo has comentado tú antes, Santos, ¿por qué la profesión de periodismo está tan denostada? O sea, ¿por qué el periodista de cara a la opinión pública es el malo de la película en muchas ocasiones? Bueno, básicamente porque el periodista depende de... Pero tendremos la culpa nosotros, ¿no? Hombre, también tenemos la culpa nosotros, es que hay que tener cierto prurito de... Pero no hay que olvidarse de los valentía, no hay que olvidarse de los editores de los medios, ¿eh? Hombre, que parece que pasan desapercibidos, cuando hablamos pero de que son los que toman las decisiones. Desde el redactor, desde el auxiliar de redacción hasta el director de un medio de comunicación. Sí, Santo, pero de cara a la sociedad da la sensación de que solo hablamos del redactor. Bueno, yo y creo nos que olvidamos un poco de los editores. Yo creo que general, Julio, ¿no? yo creo que sí, los tiros de Julio iban refiriéndose a los medios de comunicación en su conjunto, sí, no a la figura del periodista. Pues volvemos a lo de antes. Los medios están muy influenciados por los poderes públicos y las instituciones. Y económicos. Y luego, que hemos derivado también en un escenario de periodismo de trinchera puro y duro. Porque ahora o trabajas en un periódico de izquierdas o trabajas en un periódico de derechas. Sí. O eres un periodista del PP o eres un periodista del PSOE. Sí.
Y si no eres de ninguno, eres de los dos. Y si no eres de ninguno... eres de los dos. Algo escondes. Y en si una no casa eres de uno y en la otra eres de ninguno, otro. los dos se te echan encima. Eso es. Entonces, yo creo que el principal motivo es la falta de independencia. La gente de la calle detecta que hay falta de independencia en los medios de comunicación y eso obviamente hace que perdamos mucha credibilidad. En fin, pues estamos hablando en estos momentos de la situación actual del periodismo, tanto en la provincia de Ciudad Real como a nivel nacional. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y continuamos con esta amena tertulia. A mí me está gustando hasta ahora.